Hola amigos de las motos y motores. Bueno, este video va porque la verdad que con esta crisis se ven en la calle muchos autos rotos, tirados, abandonados por sus dueños. Se ve que no tienen para repararlos. Son muy caras las reparaciones, muy costosas, malos repuestos. Hasta yo escucho que pasan autos de 4 cilindros andando en 3. No se dan cuenta que es una bujía. Es tristísimo. Entonces, uno, claro, no tiene dinero, tiene que rectificar un motor. En Estados Unidos pasaba lo mismo, con la crisis del petróleo. Aquí tengo la revista Mecánica Popular, ¿ven? ¿Cómo rejuvenecer el motor de su auto? Bueno, quería contarles también que, no sé, con este tema de la computadora que se rompió, el ordenador, la PC, no sé, respondí muchas preguntas que me hicieron, pero me parece como que no las hubiera respondido. Después pasó una cola de un huracán, un tornado, muchas ráfagas de viento. Otra vez empezamos a andar mal con la internet. Bueno, un desastre. Ahora más o menos está estabilizado, hace cosa de 2 días. Bueno, entonces, ¿cómo rejuvenecer el motor? Acá tenemos el motor de 4 cilindros. Vamos a suponer que está colocado el motor todavía en el auto, ¿no? Quitamos la tapa de cilindros y pasamos a inspeccionar los cilindros, ¿sí? Yo o lo pongo en cambio y lo muevo para girar o lo muevo a mano, ¿ven? Les quiero decir una cosa, cuando el pistón baja, moviéndolo a mano, la biela es la que tira del pistón para traerlo hacia abajo, ¿sí? Entonces podemos comprobar una cosa, ¿eh? Ahí está bajando. Entonces yo hago así, acerque más para que se escuche. A ver, ¿escucharon el sonidito? A ver este. Ay, justo pasó un automóvil. Ahora lo giramos un poquito más para abajo. Ahí, otra vez. A ver qué pasa el automóvil. No sé yo, a ver. Ahí, ¿lo sintieron? Escuchen. ¿Eh? Yo estoy moviendo el cigüeñal hacia un lado y del otro. O sea que acá tenemos juego en la bancada de biela. Lo primero que hago, en un caso así, es lo siguiente. Voy a sacar los guantes. Lo primero que hacemos, mover el pistón de esta forma. Hacia allá y hacia acá. Hacia allá y hacia acá. ¿Eh? Si tenemos un movimiento, un campaneo, ya no va más. Podremos resucitarlo poniendo pistones nuevos, de la misma medida del cilindro. No nos olvidemos que no vamos a rectificar porque mucho dinero. Comprobamos todo, por si tuvo algún injerto. Para los otros, esto está ok. Está ok. He visto mucho que hasta se movía 1 milímetro así, taca, taca, taca el pistón. Bueno, entonces lo siguiente que vamos a observar es esto. Lo ponemos a todo. Vieron, 2 suben, 2 bajan, 2 suben, 2 bajan. Porque uno, pongámosle, este está haciendo compresión ya. Y este está haciendo escape. ¿Sí? Por eso lo orden encendido. Entonces, y el tercero, termina de hacer escape. Este otro está comprimido porque lo han encendido. 1, 3, 4, 2. Entonces, así es como funciona siempre. ¿Sí? Bueno, voy a mostrarles otra cosita. Limpiamos los cilindros acá, Como el aro no llega hasta arriba de todo. Lo que llega hasta arriba de todo es la cabeza del pistón. Entonces se nos va a producir un surco hasta donde llega el aro y de ahí baja, porque el aro tiene un cierto filo y lo va gastando. Acá se nota más, ¿ven? Entonces uno le pega una lijadita para quitar todo el hollín que hay del combustible, ¿sí? Del combustible quemado. Uno le pega una lijadita y hacemos lo siguiente.
La uña también es un instrumento de precisión. Pasamos la uña así, ¿ven? Este está perfecto, la uña pasa, no se me traba. Porque si yo tengo una zanja profunda, la uña se me traba ahí, me hace un escalón. ¿Sí? Porque está más grande acá y acá sigue más fino, porque acá el aro no llega. Entonces tenemos que pasar una tela esmeril finita para emparejarlo, para poner después el aro nuevo, porque el aro nuevo va a ser más grande y si acá la cavidad está más chica, lo vamos a romper. Entonces tenemos que comerlo para que nos pase el aro nuevo, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos lijado todo bien parejo como para colocar el aro nuevo, ya estamos listos. Pero no olvidemos otro detalle, que muchos no lo hacen. No lo hacen por el apuro, o porque se olvidan. Hay que hacer lo siguiente. Acá, estos son los orificios por donde circula el agua, el líquido refrigerante. Este está bastante bien. Oh, miren estos dos, Miren este, miren el cerro que sale, ¿Lo ven? Toda la arenilla. Hay que destapar todo. Miren acá, Destapamos todo. Acá hay otro orificio más, Si tenemos un compresor, también le mandamos aire para que salga todo. Y si no, bueno, una vez que se puso en marcha, enjuagarlo, cambiarle el agua completa. Acá hay otro más que está tapado. Siempre es el último cilindro, es el que más se daña, porque es el que trabaja más caliente, porque acá ya viene la parte del tablero, la parte del conductor. El del frente es el que mejor la pasa, recibe siempre mejor aire. A no ser que sea uno con tracción delantera, que van los cuatro de frente. ¿Sí? Bueno, no olviden nunca limpiar esto. Cosa que nadie lo hace. Todos agarran, ponen la junta, arman de vuelta y no limpiaron los conductos de agua, de refrigeración. Por este baja aceite, Por este baja el aceite. A ver, bueno, ya tenemos todo destapadito. Bueno, ahora acá nos encontramos con un problema, ¿no? No podemos hacer un cambio de aros así nomás. Tenemos que sacar el cárter. Hay muchos autos que se puede hacerlo estando el motor colocado. Yo en el 504 lo hacía estando el motor colocado. Le ponía un crique en la base donde está el alternador y subía el motor. Y el cárter salía. Cosa que antes todos decían, no, hay que sacar el motor para hacerlo. Se puede hacer sin sacar el motor. A ver. De paso, la cámara. Tengo muchos saludos, están todos atrasados, No sé si la respuesta como no llegaba, y ahí está la prueba que sí he respondido, pero que no me da el ok, como que he respondido. Para la otra posición que necesito. Bueno, una vez que quitamos el cárter, lo primero que vemos es esto, el chupador. ¿Cómo está el chupador? ¿Ven? Aquí hay partículas metálicas, ¿Ven? Acá hay otra, Esto es de sella-junta que colocaron la silicona. Más partecitas metálicas. Este tiene poco de lo todo, he visto muchos peores. Bueno, ahora vamos a ver lo que me interesaba a mí. A ver. No tengo los guantes. Ahí está. Ahí está. Eso es lo que yo quería, que baje el cilindro 1. A ver. ¿Escuchan?
Esto andando, ¿sabe lo que era? A ver el 4, que lo tengo arriba de todo. ¿Escuchan? Esto no se puede hacer cambio de aro así. Si yo hago cambio de aro, hago tanta potencia arriba que esto va a reventar, no va a aguantar. Bueno, esto va a ir para la siguiente clase. Las cosas que hacían los mecánicos de antes, a mí no me gustaba, pero ya les voy a enseñar lo que hacían muchos mecánicos, que yo odiaba que hagan eso, no me gustaba. Era una bomba de tiempo. Y así, bueno, los autitos de antes tenían bajas revoluciones, apenas llegaban a 100, porque muchos autos eran así, no tenían de velocidad. Bueno, esto es todo por ahora. Yo voy a limpiar acá después el chupador y les voy a enseñar cómo reparar abajo, ¿sí? Bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias.